Ya tenía ratito que no hacíamos el video de los comentarios estúpidos de la semana. Y pues bueno, aquí va. Tengo muchos, pero pues obviamente no van a caber. Tengo 214, porque ya tiene días que no hacíamos. Entonces pues vamos a leer algunos de estos. Fíjense, este video del día de ayer, donde hablamos de cómo son hipócritas en la secta al reclamarle a Donald Trump y a Estados Unidos el racismo con el que tratan a los migrantes, a los mexicanos, las nuevas leyes que aplicaron y el presupuesto que le van a destinar, la famosa cárcel esta de los lagartos, en fin. Y entró un aplaudidor del aspirante a dictadorzuelo, Nayib Bukele, y fíjense lo que escribió. Fíjense nada más, este tipo nos quiere dar lecciones de lo que pasa en México. En México, dice, jamás ha existido racismo, es solo un mito. Si hubiera racismo, existieran grupos civiles armados en la frontera sur, tal como sucede en Estados Unidos. No hay grupos armados en la frontera sur. Nada más que, a diferencia de lo que dice este aplaudidor del aspirante a dictadorzuelo, a diferencia de los grupos que hay en Estados Unidos, en la frontera, como los Minutemen y todos esos, acá no son tan tontos. Acá no los quieren, pero además los usan de mercancía. ¿Saben por qué dice esto este tipo? Porque quiere justificar la política racista de Estados Unidos. Entonces yo le decía, los gringos hasta brutos son en eso. Bueno, quiere justificar la política racista de Estados Unidos porque pues Bukele es un símil de Trump. Entonces, como él le aplaude a Bukele, dice, los gringos hasta brutos son en eso. En México ustedes son mercancía. Supongo que es salvadoreño. Si no existiera el racismo, no los vieran de esa forma. No puedes ser no racista y ver a las personas como mercancía. Es una lógica muy simple, pero no la entiende. No me vas a dar clases sobre lo que es la gente en mi país. A ustedes los ven por debajo del hombro, y es la realidad. En México hay mucho racismo con los centroamericanos y sudamericanos, muchísimo, muchísimo. Pero bueno, él estaba feliz. Se fue bloqueado porque después entró, no sé por qué no le tomé captura a eso, pero entró a decirme que ya había salido yo, otro racista. Güey, si lo que estoy criticando en el video es precisamente el racismo. Esta gente nomás no entiende que no entiende. Este es de allá del otro canal. Este es Lady Repsamen echándole la culpa a Calderón de que no hay medicinas. Es una locura. Pero decía la María Guadalupe Núñez Peña, Calderón genocida, ¿a quién mató? Bueno, si eres integrante del narco, pues tienes razón, si es genocida, entonces el Cacas es tu compa, seguramente te abrazo. No sabe ni escribir la pobre María Guadalupe, pero entiendo que quiere decir que Calderón genocida, ¿a quién mató? Bueno, si eres integrante del narco, pues tienes razón, si es genocida. Entonces el Cacas es tu compa, seguramente te abrazó. Eso es lo que quiso decir. A esta gentuza, que es igual de aplaudidora de la organización delictiva del PRI, del PAN, de esos cárteles, ustedes no van a notar diferencia en la forma en que los aplaudidores de la secta se comportan. O sea, viven en un mundito dual. Si señalas a uno, dicen que es porque aplaudes al otro. Es que es una tontería. Y es tan estúpido lo que dice, porque en el mismo video a quien estamos criticando es a la secta. Esta se enojó porque dije que le está echando la culpa al genocida Calderón y no le gustó. Calderón es un genocida. Eso no significa que lo que ocurrió en el sexenio del gusano barrenador no haya sido algo semejante, igual o peor. Pero quien inició la guerra fue el genocida Calderón, aunque no les guste. Y no combatió al narco, se aliaron con el cártel de Sinaloa. Aquí hay otra, que les digo adoctrinaditos, y me llega un tal Roy Mart y me dice, adoctrinadita tu reputísima madre, pinche narcoprianista de mierda, has de ser uno de esos HDSPM que perdieron sus privilegios.
Los argumentos que les escupieron desde el circo grotesco de las mañaneras vienen y los aplican aquí. Nunca habían escuchado la frase, estos adoctrinados, de perdieron sus privilegios, hasta que la empezó a decir el gusano barrenador. Cuando la empezó a decir el gusano barrenador, ellos la absorben y entonces la repiten. Y sí, son adoctrinados, y en esto se ve, o sea, les dictan doctrina y ellos la repiten, y la repiten, están adoctrinados. No le gustó porque estamos señalando el tema de Salinas Pliego, distractor para que no se vea lo de Romo, y sin dar argumento, pues ya saben, la falacia ad hominem. Estúpido autor del video, pero no hay argumento. O sea, esto es lo único que demuestran estos adoctrinados de la secta, es que les arde que les digamos sus verdades, les arde. No saben refutar el argumento y entonces pues escupen tonterías. Otro, aquí el cerradón de boca que le dieron al mafioso Adán Augusto, que utiliza la condición de discapacidad para tratar de ofender a una persona. Entonces entra Arnulfo Castro y fíjense, entra a defender a Adán Augusto, el mafioso, el indefendible. Dice el tal Arnulfo Castro, el de la voz será perfecto y hablar de mafiosos ha de saber del tema. O sea que para poder hablar de un tema, a fuerza tienes que estar metido en él. O sea, él me está acusando de ser mafioso. Yo sí tengo pruebas de que Adán Augusto es mafioso. Y son pruebas, por ejemplo, que aportó la propia Sedena. Los archivos que le hackearon a la Sedena, el colectivo de Guacamaya, ahí apareció que este señor y su secretario de seguridad, cuando era jefe de plaza del cártel del gobierno, se aliaron con el cártel Jalisco. Eso lo dijo la Sedena. Entonces yo sí tengo argumentos y hay pruebas para decir que es mafioso. Pero les arde mucho que señalemos los errores de sus ídolos. Y me dice, creo que el imbécil es el de la voz. Pobre Arnulfo, también se fue bloqueado. Y México en la mira de Estados Unidos. Lo que decía el gobierno de Estados Unidos, de que cuando salió a decir que pues que México era un narcoestado, en pocas palabras, ¿no? Y entra Bernard Strauss 1183 y me dice, y tú como buen panista de closet estás que te orgasmeas, esa palabra no existe, pero bueno, vamos a dejarlo al pobre tipo Es lo que les digo, los adoctrinados de la secta piensan que porque señalamos a la secta somos del PAN. Pobres tontos. Si hay algo que detestamos en este espacio es al PRIAN precisamente. De hecho, este espacio se abrió para señalar al PAN, pero tipejos como Bernard Strauss nomás no le entienden. Más. Dice Rafael Rodríguez sobre el mismo, la fiscal de Estados Unidos pone a México en la mira, dice, quédate en tu país, comentarista barrato, así escriben ellos, son analfabetas, hace lo que guste, no lo que te guste a ti, no andas llorando que la violencia, vean cómo pone y la corrupción, usa la I latina, es el analfabetismo, y eso no es que uno se burle de ello, eso tiene mucho que ver. Esta gente, como nunca en su vida ha agarrado un libro, no saben leer ni siquiera las instrucciones del shampoo, pues no tienen capacidad de análisis porque no han aprendido nada. O sea, ¿de dónde van a tener conocimiento si nunca leen? Y ahí se ve, una persona que lee mejora su ortografía, indudablemente. Pero vean, y la corrupción en México, blog, mi como quiera. No escucho tus comentarios con doble M, idiotas de tu canal. Pronto va a ir USA, el dueño y amo de México, a arreglar la situación en México. Pobre analfabeta. Se ve, ¿no? Digo, ahí se percibe. Es hijo de mexicanos, nacido allá. Y como decía Octavio Paz, en el laberinto de la soledad, esta gente se queda a la mitad, no sabe, es mediocre. Ya no son mexicanos porque nacieron allá, pero nunca van a ser gringos, nunca. Y entonces no saben a qué aferrarse.
Vean nada más, pobre gentuza. Bloqueado también. Dice este otro, se impondrá una utopía en Tláhuac. Dice el del sombrero, Aricita, ya desde ahí, ya desde eso, pues uno se da cuenta que este pobre utiliza una especie de insulto, ¿no? Feminizar las cosas. Están todos tapados. ¿Por qué censuras los comentarios? Por gentuza como tú. Por gentuza como tú, efectivamente, por eso. Para que no se llene, para que no haya un solo comentario de gentuza como tú en los videos. Por eso. Y no están censurados, están sujetos a aprobación. No aparecen los tipejos como tú que entran a insultarme, eso sí no aparecen. Este otro de, lo de la casa de bolsa del lavador de dinero y financiero de López durante muchos años, entró el tal Raúl U2D6Y. Tú saca las pruebas que demuestren lo que no se ha probado. Fíjense el analfabetismo, les digo. Ahí está. No sabe utilizar el verbo haber. Se nota que odias al expresidente AMLO. Sí, lo detesto. No, así, o sea, es una obviedad. Es como si me dijeras que llueve para abajo. No hay necesidad de decirlo. Se sabe, se intuye, se ve. Pues este hizo el descubrimiento del hilo negro. Que fue legítimamente electo, y te informo que la única prueba que tienen los gringos es que García Luna movió billete por uno de esos bancos. Y eso, güey. O sea, y los controles de la bolsa, de la casa de bolsa de Romo. No manches, movieron dinero a paraísos fiscales. Y son tan imbéciles que no entienden la dimensión del problema. En esta casa de bolsa, hay un movimiento de mucho dinero para un país que es considerado un paraíso fiscal. Inmediatamente los controles deben detenerlo. ¿Por qué no lo detuvieron? Pues porque estaban aliados, estaban compinchados, pero no le entienden. Dice, y fue en el gobierno de Peña, de la mano de Felipe Calderón. No te digo el nombre para que investigues si no fue el banco que mencionas, solo porque Andrés no fue traidor a México y no se dejó manipular por Estado. No se dejó manipular. No manches. Por favor. Por ahí dijo el imbécil demonio naranja de Estados Unidos que nunca había visto a un hombre doblarse tanto como a López. No se dejó. Le tronaron los deditos así. Y le dijeron, me mandas 26,000 elementos de tu Guardia Nacional a la frontera sur. Sí, patrón. Y allá están. Y ahora no me digas que la palurda, no. Le dijeron también Trump así. Me pones 10,000 elementos militares en mi frontera. Y ahí están. No se dobló. Pobre torpe. No lo vimos en la campaña de Trump. Al gusano barrenador aplaudiéndole a Trump en la Casa Blanca. No se dobló. Pobre tonto, de verdad. Lo ven como Dios, al pinche viejo corrupto este. Corrupto como lo fueron los priistas y los panistas. Pero bueno, dice, porque hecho, no sabe ni decir, hecho, a las agencias gringas fuera de México lo traen entre sus garras. Las echó de verdad. Güey, ¿quién agarró así a Ovidio, a Caro Quintero? Fueron los gringos. No, hasta antes de que se diera a conocer en México, ellos publicaban en sus redes sociales que ya lo habían detenido a uno y a otro y que había sido con ayuda de ellos. Cuando detuvieron a Caro Quintero, los guachos que iban vestidos de militares mexicanos eran gringos. Saco. Esta gente vive en una realidad alterna, de verdad. De verdad, no entienden, nomás que no entienden. Pero bueno, uno último ya. Ahí luego subiremos otro. A lo de la refinería, Pemex le daba
crudo a la refinería pirata. ¡Qué fuerte! ¿No será que estás haciendo conjeturas malintencionadas con tal de afectar a actores de la 4T? Acuérdate que Rocío estuvo a cargo de la construcción de Dos Bocas. Pues, ¿eso qué tiene que ver? Y sí, efectivamente, iba a costar 10,000 millones de dólares y costó 20,000. No es muy buen argumento de defensa hablar de Rocío Nale y Dos Bocas, ¿eh? Es facilísimo echar mierda detrás de un micrófono. No cualquiera puede echarse esa labor de construir una refinería. Es más, mucho más fácil pertenecer a esta parte de la mafia del poder. Aparte que te ofrecen protección también y buena paga con tal de que les ayudes a malinterpretar. Me está acusando de, no sé, de decir mentiras con tal de ensuciar a la transformación de Cuarta. No hace falta Manuel Espitias Salazar. Con los actos de la propia organización delictiva de la secta es suficiente. No se necesita inventar nada, nada. De hecho, eso es algo que le critico mucho a la gente, que le inventan cosas que realmente no tienen nada que ver con la secta. No es necesario nada. Con lo que ellos hacen es suficiente. Esta refinería pirata operó durante todo el sexenio de Cuitláhuac García. ¿No se dieron cuenta? Claro que se dieron cuenta, Pasguato. Alguien colaboró, y ese alguien tiene que ser de muy arriba, del gobierno, de Pemex mismo. Pero los creen santos. Y una de dos, de todas maneras es grave. En varios países, si colaboras directamente en delitos como este, vas a la cárcel. Y si no colaboras y no vigilaste que esto no sucediera, también vas a la cárcel por omisión del deber. Pero esta gente los defiende. Bueno, son capaces de cualquier cosa con tal de defender a sus pasguatos esos. Pero bueno, lo dejamos hasta aquí. Hay muchísimos. Voy a tratar de hacer más videos de estos, pero me da esta flojera, créanme. Leer tonterías de este tipo es aburridísimo. Y luego comentarlas todavía más. Pero bueno, vamos a seguir exhibiendo a los adoctrinados vicariantes, ultravicariantes y adoctrinados a secas, como este. Estos son de la escala de adoctrinados, estos son los más inservibles, los de abajo, la basurita, pues. Saludos, compas.